Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Yo soy Giver y bueno, hoy voy a iniciar algo que quería iniciar ya desde hace tiempo, lo que son resúmenes, breves resúmenes de libros con las cosas más importantes de cada uno de ellos o lo que yo pienso que es importante. Y sobre todo libros que me han impactado de alguna forma u otra o que me han dejado alguna forma de aprendizaje. Ya ha habido varias personas en mis redes sociales que me preguntan acerca de los libros que vengo leyendo, porque de repente subo algunas fotos de libros y me preguntan, bueno, ¿cuáles son tus top de libros, tu top 10, tus top 5, etcétera, etcétera? Entonces, no hay necesariamente uno, dos, tres, cuatro libros. Siempre hay un libro por ahí que de repente me cambia algo, me cambia la perspectiva, una forma de pensar. Sí, por supuesto que ha habido esa clase de libros que me han cambiado ciertos paradigmas. Y bueno, aquí prácticamente a través de estos les estaré platicando un poquitito acerca de estos libros. Muchas veces pues no tenemos el tiempo como para ponernos a leer todo un libro de 200, 300 o 400 páginas, o a veces ni mucho menos de 50 páginas. Eh, Dentro de los libros, pues muchas veces hay uno o cinco o 10 cositas muy importantes que aplican a nuestras situaciones que estamos pasando en el momento. Y tenemos que indagar, tenemos que investigar a través de estas 300, 400 páginas de un libro para encontrar esos pedacitos más valiosos. Y bueno, pues lo que voy a hacer aquí es, yo ya he hecho ya la investigación leyendo estos libros, bueno, muchos de estos libros, y voy haciendo pequeños resúmenes. Han sido resúmenes como para mi uso personal, que voy subrayando, y ahorita te doy un ejemplo de este proceso, que yo escribo, le pongo notas a los libros, subrayo, pinto, lo que sea, dibujo algunas imágenes para acordarme de las ideas que voy leyendo aquí. Y pues bueno, hoy es el día que inicio estos resúmenes, como te había mencionado, compartiendo esas partes más importantes. Y bueno, quise empezar esta clase de dinámica aquí contigo. Bueno, ya después obviamente tú me pasas tu punto de vista, a ver qué te parece esta nueva dinámica aquí con ustedes. Pero quise empezar este resumen con un libro que la verdad está muy bien escrito, muy bien hecho, es muy simple, muy conciso y esta clase de libros es la que andamos buscando, ¿no? Que vaya al punto, vaya al grano, que no se ande con cosas, porque muchas veces los libros traen mucho fundamento detrás de una idea, que estudios, anécdotas, historia, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho el relleno para la idea clave que queremos. Entonces, este libro es uno de ellos que lo tuve que subrayar todo porque era buena idea tras idea, tras idea, tras idea. Entonces, ¿cuál es el libro? Se llama The One Thing o La Única o Una Sola Cosa, creo en español, del autor Gary Keller junto con Jay Papasan. Y es uno de mis libros preferidos, se puede decir. ¿Por qué? Porque habla mucho de la productividad, cómo ser o cómo convertirte en una persona muchísimo más eficiente, efectiva en lo que haces. Y se enfoca mucho en el hecho de pensar en grande, enfocándonos en aquel propósito que nosotros tenemos o queremos conseguir en nuestras vidas. Anteriormente, bueno, yo era culpable de andar corriendo prácticamente como una gallina con la cabeza cortada, porque andaba por todos lados, no tenía nada de enfoque, le decía sí a todo y bueno, pues mis energías se iban disipando poco a poco, ¿no? Y ya llega al final del día que parecía que había hecho de todo cuando en realidad no había hecho absolutamente nada. No, había hecho muchas cosas, sí, pero de muy poca relevancia o trascendencia en lo que es verdaderamente importante para mí. Entonces, por eso me gusta o me gustó mucho este libro porque te da eso práctico que necesitas para enfocarte en una sola cosa o
La pregunta de enfoque que hace en este libro más o menos dice algo como esto. Dice, ¿cuál es esa cosa o una sola cosa que puedo hacer de tal manera que haciéndola todo lo demás sería más fácil o innecesario? Es la pregunta que te ayuda a enfocarte. Esa pregunta la lleva a dos niveles, de acuerdo a Keller, a un nivel micro y a un nivel macro. Macro se refiere a esa pregunta haciéndotela a un nivel ya de propósito, de un propósito en tu vida, viendo las cosas de un panorama ya más amplio. Y esa pregunta te va a dar más que nada lo que es una dirección en tu vida. Y si te haces esa misma pregunta a un nivel micro, prácticamente eso es lo que te va a dar una acción que debes hacer en el momento. Macro, ¿qué es esa cosa que tengo que hacer en mi vida para que mi vida pueda llenarse de éxito, de mejor salud, de mejores amistades, muchos niveles en tu vida? Y cuando nos hacemos esa pregunta, queremos enfocarla más que nada en esa cosa que es esencial en tu vida. No sé si has escuchado previamente el principio de Pareto, que el principio de Pareto habla de, también se llama, en algunos casos le han puesto el principio 80-20, que el 20% de las cosas que hacemos nos da o nos brinda el 80% de las cosas que estamos buscando. Y viceversa, que muchas veces hacemos 80% de cosas que simplemente nos dan una pequeña ganancia, que es el 20%. Entonces, el autor nos dice, enfócate en ese 20% que te va a ayudar a tener esa máxima productividad. Lo puedes llevar a todos los niveles en ejercicio. Bueno, ¿cuáles son esos pequeños ejercicios que vienes haciendo y que te dan el resultado que tú estás buscando? O a lo mejor tienes una empresa y tienes 100 clientes, pero identificas que solamente el 20% o 20 de esos clientes te producen las ganancias al equivalente del 80% de las otras 80 personas en tu negocio. Entonces, sería importante y relevante enfocarte muchísimo más que nada en ese 20% que te da más. Es hablando de efectividad, vaya. Y Gary Keller lo lleva el principio de Pareto a un nivel todavía aún más extremo en este libro. Está diciendo, bueno, ¿qué tal si agarras ese 20% dentro de este principio de Pareto y agregas y obtienes o buscas el 20% de ese 20%? Y de ese 20% busca el 20% de ese 20% restante, que al final te queda solamente 1% o la única cosa, ese porcentaje que te va a dar prácticamente el 99% de las demás cosas. Y cuando focalizas tus esfuerzos de tal manera, sé que no es fácil, pero cuando focalizas tus esfuerzos, no disipas energías en cosas que en realidad no tienen tanta trascendencia de acuerdo a la vida y el propósito, al cual tú quieres llegar. Por eso es bien importante, sí, enfocarte en algo grande, pensar en grande más que nada, ¿no? Que siempre también yo vengo predicando aquí con ustedes lo importante del pensar en grande. En realidad, los límites del ser humano, bueno, ¿quién te dice que hay límites? O sea, no existen límites. Entonces, ¿por qué ponerte un techo? Y cuando nos ponemos a pensar a un nivel macro de qué queremos hacer con nuestras vidas o qué es importante para nosotros, bueno, es ahí donde es obligatorio pensar en grande. Y todas las acciones que debemos de tomar para llegar a ese propósito o a esa meta que nos estamos proponiendo, todas nuestras acciones, deben de alinearse desde lo más pequeño, desde hoy lo que estamos haciendo, enfocándonos a ese propósito que nosotros queremos cumplir. Y me viene mucho a la cabeza, hace poco le regalé a mis hijos en Navidad
no sé si se recuerdan lo que son unas matrioshkas rusas. Son esas cositas que las pones como un contenedor, la abres y luego sale una más pequeña, la vas abriendo y sale una más pequeña, la abres y sale una más pequeña. Bueno, prácticamente lo que es el contenedor más amplio es la cosa más importante. Destapas y viene siendo la cosa más importante dentro de eso que es más importante, y así sucesivamente. Así es como vamos focalizando nuestros esfuerzos para llegar a lo que es, sí, enfocándonos en lo que es más importante dentro de tu pensamiento grande y enfocándonos hoy en el día, en este preciso instante, qué es lo que necesito que hacer, de tal manera que las otras cosas sean innecesarias o irrelevantes. Entonces, para priorizar cosas, debemos iniciar desde ahí, ¿no? Pensar en grande. Priorizando el hoy, el ahora. Y vamos a rápidamente, para priorizar cosas también es importante hasta tener una lista de las cosas que no tengo que hacer, porque muchas veces tenemos un to-do list, ¿no? Una lista de cosas, que si esto, que si lo otro, esto y lo otro, ¿verdad? Pero también es importante tener a lo mejor hasta una lista de cosas que no debemos hacer. A lo mejor revisar correo en la revisar un email o nuestro email como la primer cosa de la mañana. Bueno, sabemos que para nuestra productividad no es lo ideal revisar el correo o nuestras redes sociales como la primera hora del día. Total de que, bueno, eso vendría a pasar a la lista de las cosas que no deberemos hacer. Entonces, para priorizar, debemos de bloquear tiempo, o separar un cierto tiempo para enfocarnos en esa cosa que debemos de hacer para llegar eventualmente a lograr nuestros objetivos a largo plazo, largo, mediano y corto plazo. Si nos enfocamos en eso como prioridad, pues eso al final del día nos va a dar muchos dividendos. A lo mejor hoy por hoy no sea tan impactante o significativo lo que estamos haciendo, pero que si lo hacemos de forma constante, de forma disciplinada, ya llevando ciertos hábitos, bueno, eventualmente, más seguro que temprano, vamos a llegar a conseguir o lograr lo que estamos buscando. Entonces, pues ya no te digo más, solamente son puntos importantes como el resumen de este libro. Tiene muchas cosas muy interesantes, solamente esos fueron algunas de las cosas que yo veo que son relevantes o trascendentes. Sin lugar a duda, te recomiendo que obtengas el libro, que para mí, la verdad, vale la pena. Yo cuando invierto en un libro, bueno, trato de no escatimar en mi educación. Y cuando invierto en un libro, si me gasto 10 pesos y si le saco algo a ese libro, pues es algo ya para mí que fue una muy buena inversión. Muchas veces invertimos o compramos en cosas, compramos o gastamos nuestro dinero en algo que no nos deja algo, no nos enriquece la vida. Un libro, si agarras por lo menos una idea de ella, para mí ya valió la pena. Dejamos de ser las personas que somos. Así que bueno, nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Déjame tus comentarios. Muchas gracias. Mándame tu opinión, a ver qué opinas. Valga la redundancia. Mándame tus comentarios a ver qué opinas de esta clase dinámica. Nos vemos. Chao, chao.